¿Sabías que fue el escritor español Miguel de Cervantes que dijo "To be prepared is half the victory"? Déjame decirte que este dicho es una poderosa advertencia. Cuando llegue tu turno de ir a la reunión de AIP, deberás prepararte y estar listo para pasar de ser padre o madre a ser el advocate o abogado defensor de tu hijo o hija. Pero, ¿qué es una reunión de AIP y por qué es tan importante? Acompáñame a enseñártelo todo. Bienvenidos a la segunda temporada de Esperanza ETV. Hola, mi nombre es Laura Batista, a.k.a. Miss V, y soy maestra de educación especial certificada con más de 15 años trabajando con niños desde 0 meses hasta segundo grado. Si eres una familia con un hijo o una hija con necesidades especiales, o si quieres aprender más sobre la educación especial, te invito a que te suscribas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos informativos. Te recuerdo lo importante que es compartir esta información con otras familias o personas que también serán beneficiadas con estos videos. ¡Felicidades! Después de pasar por todos los pasos previamente mostrados, por fin llegaste a la tan esperada reunión de AIP. En esta reunión donde todo tu esfuerzo y dedicación se hacen realidad al poder ver cómo tu hijo o hija será apoyado por el Departamento de Educación Preescolar. Que no te dé nervios ni temor. Aquí te daré un resumen de los pasos que tomarás en la reunión para que no te sorprendas. Comencemos con la primera pregunta. El Individualized Education Plan, o AIP, que traducido al español sería un plan individualizado de educación, es un documento legal que indica las siguientes condiciones. Número 1. Que hay un contrato legal entre los padres o tutor de un niño o una niña y el Departamento de Educación Preescolar para brindar terapias de apoyo que ayudarán al estudiante a alcanzar niveles de rendimientos apropiados para su edad. Número 2. El AIP muestra bajo qué condiciones se darán los servicios, cuáles terapias fueron aprobadas y las metas que serán trabajadas por los terapistas, maestros y padres. ¿Ya no te acuerdas de las áreas del desarrollo? Pues échale un vistazo al episodio número 5 de la primera temporada y sabrás. Y recuerda que como todas las respuestas están en el AIP, es muy importante echarle un vistazo, revisar, preguntar y tener en cuenta las metas para que apoyes a tu hijo o hija a lograr superar sus déficits. Es importante saber quiénes estarán en la reunión, los roles que cada uno desempeñará y a quienes puedes invitar para apoyarte y guiarte. Miss V, ¿no tengo que ir a la reunión solo? Pues claro que no. Tienes el derecho de invitar a personas que sean de apoyo y ayuda para tus metas personales que quieres ver aseguradas a la hora de aprobar los servicios. A continuación, te daré un resumen de los participantes primordiales por sus títulos legales. El número 1 es el CPSC Administrator. Él o ella es la persona encargada del caso o expediente de tu hijo o hija. Es la única persona que legalmente puede aprobar, suspender, agregar o aumentar los servicios. El administrador también está a cargo de contestar todas tus preguntas, ayudar a asegurar los servicios y a resolver cualquier problema que surja con la escuela o agencia encargada de dar los servicios. Número 2. Padres o tutor legal. Esta no necesita mucha explicación, ¿verdad? Pero déjame recordarte lo siguiente. Es importante que ambos padres participen, aun si no son pareja sentimental o están separados, excepto cuando hay historial de violencia doméstica. Puedes incluir a otros tipos de familiares
y hasta amistades cercanas. Pero recuerda, quienes estén contigo deben apoyarte. No recomiendo que invites a personas que hagan comentarios que pondrán en desventaja los servicios o que indiquen que no creen que haya una necesidad. Número 3. Representante de agencia o centro de evaluación. Esta persona puede ser uno de los evaluadores o la persona que se encargó de tu caso cuando elegiste esta agencia o centro terapéutico. ¿Te entró alguna confusión? Pues mira el episodio número 5 de Season 2 para más claridad. Te recuerdo que los representantes de las agencias o centros de terapia no pueden dar sugerencias directas durante la reunión, pero sí pueden darte sugerencias antes de que empiece la reunión. Llévate de los consejos. No sabes cuántos padres terminan con menos servicios de los que tienen derecho solo por no escucharlos. Planifica llamar o escribirles un email para que te den sugerencias que puedas usar en la reunión. No olvides, no podrás preguntar ni pedir ayuda cuando el administrador esté presente. Número 4. Maestros o director de educación. Una de las fuentes de apoyo más importantes que tendrás a tu favor, aparte del representante de la agencia o centro terapéutico, será el maestro preescolar de tu hijo o hija o el director de educación del preescolar. Claro, es importante tomarse un tiempo para hablar con ellos, para que todos estén claros y de acuerdo. Debes saber su opinión para evitar que den recomendaciones que no te ayuden. ¿Interesante lo aprendido? ¡Aún hay más! Suscríbete y no olvides darle a la campanita de notificaciones para que sigas conociendo más sobre el mundo de la educación especial. También, pásale este video a un conocido o una amiga que pueda ser beneficiada con esta valiosa información. Ahora continuamos con nuestro último punto de hoy. Al menos que la agencia o centro de terapia que hizo las evaluaciones haya podido asegurar las terapias aprobadas antes de ir a la reunión de IEP, es muy probable que los servicios empiecen, por lo general, 2 semanas o hasta un mes después de la reunión. Esto es para dar tiempo para asegurar los servicios si aún no se tienen. Ojo, esto no garantiza que las terapias se encontrarán de inmediato, pues depende mucho de en qué momento del año escolar estás. Después de saber cuándo empiezan los servicios, debes tener en cuenta cuándo terminan o paran los servicios. Los IEP corren con 2 tipos de calendarios. Un plan de 10 meses, que es desde septiembre hasta junio, o un plan de 12 meses, que cubre septiembre hasta agosto. Saber esta información te ayudará a planificar cualquier evento familiar o vacaciones que tengas pensado para evitar interrumpir los servicios sin necesidad. Es siempre un placer llegar contigo hasta el final, pero no te vayas, aquí te tengo tu recap. La reunión de la IEP es la culminación del proceso de evaluaciones y donde oficialmente se aprobarán los servicios de tu hijo o hija. El IEP te dirá cuáles áreas del desarrollo serán apoyadas, cuándo empiezan y terminan los servicios, dónde se darán los servicios y las metas que se trabajarán. Gracias por quedarte con nosotros este ratito. No olvides ver los enlaces a otros videos que tenemos disponibles. Nos encantaría conectar contigo. Encuéntranos en otras redes o escríbenos a nuestro correo con preguntas o sugerencias de contenido. Y no olvides comentar, darnos un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Gracias otra vez y recuerda que Esperanza ETV es tu fuente de información para todo lo relacionado a educación especial. Cuídate y hasta la próxima.